Pocos accidentes en la historia han sido tan críticos como lo fue el accidente de Chernóbil, cuando en ese entonces Ucrania, que formaba parte de la Unión Soviética, tuvo un accidente nuclear en el reactor número 4 en una planta nuclear que es ubicada en la ya mencionada. Miles de personas fueron evacuadas de la zona y asimismo miles de personas se encargaron de trabajar para poder volver a restaurar la seguridad de la zona, aunque obviamente a la fecha es una zona bastante contaminada y una zona nada segura de vivir. Y es que aunque se ha descontaminado de cierta manera, esto solamente para la fauna que logró sobrevivir ahí. La realidad es que el terreno de Chernóbil sigue siendo bastante inhabitable, muy inhabitable. Incluso los científicos calculan que para volver a ser una zona habitable necesitan de pasar miles de años. Este incidente, sin duda alguna, puso a volar la mente de los más conspiranoicos y asimismo también generó muchas preguntas. Así que hoy te traigo mitos y leyendas sobre el accidente de Chernóbil. Cuando hablamos de la Guerra Fría, muchas personas tienden a involucrar en el mismo saco únicamente a Estados Unidos contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La verdad es que la URSS estaba en disputa con todo Occidente, la OTAN sobre todo, y asimismo los aliados de la misma. El término Primer Mundo se refería al bando de Estados Unidos y sus aliados. El Segundo Mundo se refería a la URSS y a sus aliados. Estos se segregaban o se dividían porque ambos querían aplicar su ideología política o sistema económico con metodologías distintas. El Tercer Mundo, que hoy se usa erróneamente como sinónimo de atraso, simplemente se mantenía en un estado neutral, ni a favor de uno ni en contra de otro. Simplemente trataba de llevarse bien con ambos. ¿Por qué menciono esto? Bueno, se tiene la teoría de que el accidente de Chernóbil fue provocado por agentes de Occidente, sobre todo de Estados Unidos. La URSS no estaba atravesando por un buen momento en aquellos años. Diferentes repúblicas se querían independizar, la población en general estaba bastante descontenta, había bastante inflación, crisis económica y encima la invasión a Afganistán tenía en jaque a la Unión Soviética. Esto, aumentando la corrupción del gobierno soviético, hacía que su gobierno tuviera bastantes grietas. Por lo que la idea de que Estados Unidos aprovechara este momento para infiltrar a personas capacitadas en este tipo de operaciones suena un tanto convincente, ya que se dice que el fallo en cuestión del reactor no fue un fallo meramente, sino sabotaje estadounidense. Aunque esto es algo prometedor, algo que se podría acercar bastante a la realidad, y aunque quedó en sospechas por parte del mundo y sobre todo de la Unión Soviética, esto simplemente es un mito. En dosis letales, la radiación puede hacerle bastante daño al ser humano. Basta con que busques en Google la persona que recibió más radiación en el mundo para que veas qué es lo que esta misma puede provocarle al ser humano. A través de libros, de películas y videojuegos nos han retratado de que la radiación puede provocar alteraciones genéticas en las personas. Por supuesto, voltear a ver a Chernóbil y ver la enorme cantidad de radiación que se liberó nos hace preguntarnos, ¿será posible que otro tipo de vida o vida mutante haya crecido en la misma? Se tiene que aclarar algo. Después de la enorme nube radioactiva que se liberó, uno pensaría que la población cercana desarrolló tumores, cáncer, etc. Si bien es cierto, mujeres embarazadas dieron a luz a hijos con malformaciones, no se podría decir que de ahí en más la gente contrajo cáncer o desarrolló horribles tumores. Y es que, aunque la radiación era alta, al no estar expuestos de manera directa con la radiación, la población no sufrió tantas secuelas por la radiación en sí, aun a pesar de que la Unión Soviética se tomó su tiempo para evacuarlos. Por lo que decir o argumentar que este incidente provocó que la población mutara de horribles formas es un mito. Lo que es una realidad es que a la fecha diversa fauna desarrolló una especie de inmunología hacia la radiación, o por lo menos una resistencia que no se había observado antes. Un ejemplo, los perros. Como dije en un principio, es que los descendientes de esta raza canina hayan nacido con malformaciones o extremidades de más.
Sin embargo, con el pasar del tiempo se vio que su evolución se encargó de desarrollar resistencia a la radiación, haciendo que estos puedan vivir plenamente en la zona. Asimismo, las arañas también demostraron resistencia hacia la radiación. Sin embargo, hay algo curioso. En este ejemplo, las arañas, a la hora de tejer sus telarañas, tienen un patrón muy diferente al de las arañas de cualquier otra parte del mundo, haciendo que en las mismas queden huecos o hoyos. Como si de alguna manera estos animales, al haber desarrollado resistencia a la radiación o inmunidad, esta misma evolución hubiera tenido que cambiar su código genético para poder adaptarse a la misma radiación del lugar con tal de garantizar su supervivencia. Y otro caso por mencionar son las ranas, que cambiaron su color natural por uno que solamente se observa en este lugar del mundo. Sin duda alguna, pese a la idea que uno tiene de que esta zona es inhabitable, vale la pena preguntarse si, metafóricamente, seres humanos se hubieran arraigado a quedarse en esta zona, ¿qué cambios hubiera habido con las generaciones consiguientes? O, más bien dicho, ¿qué mejoras hubiera desarrollado el ser humano al tener que adaptarse en esta zona llena de radiación? Al ver el caso de estos animales, solo queda preguntarnos si el ser humano, que obviamente por cuestiones morales sería inaceptable obligarlo a vivir ahí, ¿qué hubiera pasado con nuestra biología al exponerse de manera prolongada en el lugar y ver cómo se modifica el código genético con las siguientes generaciones? Temas que te ponen a pensar. Para cerrar este listado express, una contraparte del puesto anterior. Hay gente que asegura que Chernóbil a la fecha es un lugar habitable, y esto lo respaldan con la fauna, tanto salvaje como silvestre, que se ha formado ahí con los años. Si nos ponemos a ver a Chernóbil en la actualidad, podemos ver grandes zonas verdes, asimismo como una inmensa cantidad de animales. Ahora bien, es lógico que la gente piense esto, pero la razón principal por la que esta zona está tan llena de vida es por la ausencia de los humanos, haciendo hincapié sobre la reflexión de que a veces, para lo que los humanos puede ser algo trágico, su desplazamiento es una bendición para las faunas. Pero esto no quita lo que ya se ha comentado. Chernóbil, según los cálculos, necesitará de unos 20.000 años para que pueda volver a ser un lugar habitable. La ausencia de los humanos mismos en la zona es lo que ha hecho que se llene de vegetación, obviamente al no haber nadie quien se encargue de cortarla o podarla. Lo mismo para los animales. La razón de su gran presencia es por la nula aparición de seres humanos, haciendo que estos tengan libre albedrío para hacer lo que se les plazca y asimismo vivir y reproducirse en grandes cantidades. Ahora bien, que haya una gran fauna de animales en esa zona no quiere decir que estos sean completamente inmunes. Para ser más exactos, los animales que generaron esa resistencia a la radiación fueron los que se mantuvieron en la zona, o los antepasados de los mismos, desde el incidente en los 80s, por lo que fauna nueva que llega con los años, esta rápidamente presenta problemas de salud, por lo que por consecuencia mueren. Así que esta es una verdad a medias sobre que Chernóbil es un lugar habitable. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video, que aunque corto, traté de hacerlo lo más entretenido para ti. Sin más, le doy las gracias por la sugerencia a Gatopan C9O, que contribuyó para el contenido de este canal. Si de igual manera tú también lo quieres hacer, te invito a que comentes en la caja de comentarios para retroalimentar esta sección de entretenimiento. Sin más, te habló Yartus. Nos vemos después.